¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre el 1 de septiembre de 1939 y el 2 de septiembre de 1945, cuya duración fue 6 años y un día. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluida todas las grandes potencias mundiales, así como prácticamente todas las naciones europeas agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, las cuales eran los aliados y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica en la historia de la humanidad, con más de 100 millones de militares movilizados, y todas las naciones implicadas entraron en una guerra total, cuyas batallas de aniquilación dejaban miles, si no es que millones de muertos. Además que todas las naciones destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre los recursos civiles y militares. También la Segunda Guerra Mundial es marcada por hechos de enorme repercusión, que incluye la muerte masiva de civiles. Ejemplo de ello sería el Holocausto y los continuos bombardeos masivos sobre las principales ciudades de cada nación, además de la empleación por primera vez de la bomba atómica. Las causas que provocaron la Segunda Guerra Mundial es muy difícil de precisar, ya que depende del rango temporal que se aplique. Si tomamos el rango de largo plazo, las causas se encuentran en las condiciones que ya existían antes de la Primera Guerra Mundial, antecedentes que son vistos como el preámbulo de ambas guerras mundiales. Si tomamos en cuenta el rango temporal de largo plazo, podemos parafrasear lo que dijo una vez Karl von Clausewitz, es decir, que la Segunda Guerra Mundial fue la continuación de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que las potencias mundiales coloniales de la época luchaban por extensión territorial, mayor influencia global y peso político. Lo que nos quiere decir que las guerras mundiales ya estaban predestinadas a ocurrir, incluso antes de la llegada del poder de Mussolini, Hitler y la invasión japonesa de China. Ahora, si tomamos en cuenta el rango temporal a corto plazo, podemos decir que las causas de la Segunda Guerra Mundial suceden cuando comienza el ascenso del fascismo italiano en la década de 1920, el militarismo japonés y sus invasiones a China en la década de los 30, y en especial la toma del poder político de Adolfo Hitler y su partido nazi en Alemania en 1933, a lo que siguió una política agresiva exterior. Pero el detonante del conflicto fue la declaración de guerra del Reino Unido y Francia a Alemania, el 3 de septiembre de 1939 tras la invasión alemana de Polonia del 1 de septiembre de aquel año. Pero para entender mejor el conflicto que se llevaría a cabo en 1939 con la invasión de Alemania a Polonia, hay que remontarnos a 1918 con el Tratado de Versalles, donde el pueblo de Alemania sufriría una humillación por parte de los vencedores. El Tratado de Versalles establecía la compensación que Alemania debía pagar a los vencedores de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Británico obtuvo la mayor parte de las colonias alemanas en África y Oceanía, aunque algunas fueron a parar a manos de Japón y Australia. Francia, cuyos suelos se habrían librado la mayor parte de los combates del frente occidental, recibió un gran pago económico, y la recuperación territorial de Alsacia y Lorena y la ocupación de ciertos territorios y colonias de Alemania. También recordemos que el Imperio Ruso y la dinastía Romanov había sido derrocada y reemplazado por un gobierno provisional, que a su vez fue derrocado por los bolcheviques de Lenin y Trotsky. Después de la firma del Tratado de Brest-Litovsk, los bolcheviques tuvieron que hacer frente a una guerra civil que vencieron y crearon a la Unión Soviética en 1922. Sin embargo, esta había perdido mucho territorio por haberse retirado prematuramente de la Primera Guerra Mundial. Territorios como Estonia, Letonia y Lituania, junto a Polonia, eran países independientes y resurgieron como naciones a partir de la mezcla de territorios soviéticos y alemanes tras el Tratado de Versalles. Además, que en Europa Central aparecieron nuevos estados tras el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro. Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia habían sido creados en base a este imperio muerto. Además, que tuvieron que ceder territorios a la nueva Polonia, Rumania e Italia.
Regresando otra vez a Alemania, ahora rebautizada como la República de la Weimar, el Tratado de Versalles tuvo un amplio rechazo popular, ya que se le consideraba ilegal y se había desmembrado injustamente al país, aparte de ser muy humillante para el pueblo alemán. Además que la economía se veía sometida a pagos y servidumbres por parte de los aliados, que los consideraban como estados abusivos, más que el Estado carecía de fuerzas de defensa frente a amenazas externas, sobre todo por parte de la Unión Soviética, que ya había mostrado su disposición a expandir su ideario político por la fuerza. Ahora, en la parte de seguridad, la desmovilización forzada del ejército hasta una fuerza máxima de 100.000 hombres, permitida por el tratado, un tamaño casi testimonial respecto al anterior, dejó en la calle a una cantidad enorme de militares de carrera, que se vieron obligados a encontrar un nuevo medio de subsistencia en un país vencido injustamente, ya que los militares consideraban que Alemania nunca había sido vencida militarmente y que cuya imposición del tratado era humillante. Todo esto favoreció la creación y organización de los Freikorps, así como otros grupos paramilitares. La lucha de los Freikorps y sus aliados contra los movimientos revolucionarios alemanes, comunistas, hizo que tanto ellos como los segmentos de la población los apoyaran y se fueran inclinando cada vez más hacia un ideario reaccionario y autoritario, del que surgiría el nazismo como gran aglutinador a finales de los años 20 e inicios de los 30. Hasta entonces, el partido de Hitler era un en auge, pero siempre minoritario. Un intento prematuro de hacerse con el poder por la fuerza fue en Múnich, que acabó con varios muertos y el partido ilegalizado. Hitler había sido encarcelado, pero durante ese periodo de encarcelamiento, Hitler escribió el Mein Kampf, un libro que sintetizó su ideario político para Alemania. Y si todavía no fuera suficiente, la República de la Weimar sufrió una hiperinflación económica. Desde los días de la Primera Guerra Mundial, el marco de oro alemán, que era la moneda imperial de Alemania, había sufrido una grave pérdida de valor y de poder adquisitivo, pues el gobierno germano emitió papel moneda para hacer frente a sus necesidades derivadas de la guerra. A estas nuevas emisiones, debido a las urgentes necesidades del conflicto, carecía de un respaldo en oro y no era convertible en metal precioso, lo cual era una situación inusual para la época, donde el esquema de patrón oro requería que todas las emisiones de papel moneda de un país estuvieran respaldadas en oro, precisamente para garantizar su valor. Tras el término de la Primera Guerra Mundial, en noviembre de 1918, las potencias vencedoras como Francia y Gran Bretaña impusieron a la derrotada Alemania el pago de reparaciones de guerra por la destrucción y causas durante el conflicto, sufrido principalmente en Bélgica y el norte de Francia, atribuyendo toda la responsabilidad por ello a Alemania, fijando esta condición en el Tratado de Versalles de 1919. Llegó a ser tanto la crisis económica de la República de la Weimar que los ciudadanos, en vez de gastar la moneda en papel, lo llegaban a quemar. Cuando Hitler llega al poder tras ganar las elecciones de la década de los 30, impone un régimen autoritario en Alemania y comienza a preparar su objetivo expansionista incumpliendo el Tratado de Versalles y desafiando a las potencias democráticas, es decir, a Francia e Inglaterra. Primero empieza invadiendo a Austria y Checoslovaquia. Para construir un gran imperio, en los planes de Hitler se encontraba la anexión de Polonia, que era una nación surgida del Tratado de Versalles que poseía tanto territorio alemán como soviético. Así que Alemania invade Polonia el 1 de septiembre de 1939. Francia e Inglaterra, garantizando la protección de las fronteras polacas, le dan a Hitler 2 días para retirar sus tropas. El plazo se cumplió, Hitler no se retiró, por lo que Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939, iniciando oficialmente la Segunda Guerra Mundial. En la invasión de Polonia, las divisiones alemanas apuntaban a la capital de Polonia, Varsovia, y aunque los polacos ofrecieron resistencia y combatieron tenazmente e infligir fuertes bajas entre los alemanes, el ejército polaco fue derrotado en cuestión de semanas, cuando el 17 de septiembre la Unión Soviética le invadió desde el este,
dejando a Polonia librar una guerra en dos frentes, en cual no pudo ofrecer mucha resistencia. La participación de la Unión Soviética se debe a que antes de la invasión a Polonia, Hitler y Stalin, dos líderes autoritarios y opuestos a sus ideologías, firmaron un pacto de no agresión en el cual no se atacarían, además de que una de las cláusulas estaba la repartición de Polonia una vez invadida. Tras acabar con Polonia, Hitler necesitó tiempo para reagrupar sus filas. Mientras tanto, Francia e Inglaterra dispusieron a organizar sus tropas, también en posiciones defensivas, en la línea Maginot, una línea defensiva construida por los franceses en su frontera con Alemania después de la Primera Guerra Mundial y que se creía impenetrable. A esta pausa, los periodistas lo llamaron como guerra de broma. Durante ese tiempo, la Unión Soviética atacó Finlandia, en el cual resultó con muchas bajas para Stalin, quien no pudo cumplir su objetivo de invadir Finlandia. Solo logró apoderarse de ciertos territorios. El Führer empieza a movilizar sus tropas para invadir a Dinamarca, quien se rinde muy rápido, seguida de Noruega, quien ofrece resistencia, pero igualmente se rinde ante el avance alemán y se instala una base alemana para tener acceso al mar Ártico. Hitler termina con el periodo de guerra de broma en mayo de 1940, invadiendo Luxemburgo y Países Bajos. Los aliados tomaron posiciones defensivas. Alemania atacó a Francia a través del bosque de las Ardenas, usando su táctica militar más eficiente, la Blitzkrieg. La táctica consistía en montar un ataque sorpresivo con una cantidad enorme de fuerzas concentradas en unidades blindadas, las cuales podían moverse rápidamente y contaban con el apoyo de un poderío aéreo abrumador. Los alemanes rodearon los aliados y Francia cayó a finales del mes de mayo. Con Francia derrotada, los soldados aliados hicieron una evacuación apresurada en la ciudad de Dunkerque. Casi 300.000 soldados aliados evacuaron en los puertos hacia Gran Bretaña. Alemania ocupó el norte de Francia, mientras que en el sur estableció un régimen títere que se llamaría la Francia de Vichy. Alemania puso sus ojos en Inglaterra, en donde mandaría a la Luftwaffe en una operación aérea bombardeando fábricas y puertos ingleses, a lo que estos últimos responderían con la RAF, desatando una batalla aérea, lo que se conocería como la Batalla de Londres. Tras un año de guerra, Inglaterra logra imponer su dominio en los cielos y la conquista de Londres se pospone. Este sería uno de los primeros grandes fracasos de Hitler en el transcurso de la guerra. Italia, aliado de Alemania, declara la guerra a Inglaterra y Francia, entrando en la guerra en septiembre de 1940, mandando su ejército a Egipto, donde se encontraban bases británicas, pero son derrotadas y hacen retroceder a los italianos. Sin embargo, llega el apoyo de los alemanes, los Afrika Korps, quienes mantienen a raya a los británicos en el frente de la batalla. También Mussolini inicia una campaña militar para la invasión a Grecia a finales de octubre de 1940, ya que deseaba expandirse y revivir lo que una vez fue el Imperio Romano. Sin embargo, los griegos ponen una feroz resistencia y expulsan a los italianos y nuevamente los alemanes prestan su ayuda a Italia, que a través de Bulgaria invaden Grecia, quien no puede con el ejército alemán y se rinde. Mientras tanto, en el Pacífico, Japón se une a las potencias del eje con el Tratado Tripartito en septiembre de 1940 y entra oficialmente a la guerra en el año de 1941, tras el ataque a la base naval de Pearl Harbor el 7 de diciembre de ese mismo año. Este ataque llevó a los Estados Unidos a declarar la guerra a Japón al día siguiente, además de que inició su invasión relámpago a Filipinas, Malasia, Singapur en diciembre de 1941. También Japón ocupó la actual Indonesia en 1942.
Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей. La Operación Barbarroja fue el conflicto bélico más sangriento de la historia de la humanidad, en la cual se ha movilizado la mayor cantidad de tropas posibles. ¿Cómo fue que inició? Eran poco más de las 3 horas del 22 de junio de 1941, justamente en la madrugada, cuando cientos de miles de soldados alemanes cruzaron la frontera con la Unión Soviética para adentrarse en las profundidades de este país, siendo el más oriental de toda Europa, dando inicio a esta operación llamada Barbarroja, la cual se trataba de la invasión a Rusia. Cabe aclarar que hasta ese entonces Hitler y Stalin habían estado en paz. Incluso podría hablarse de una colaboración estrecha, ya que habían sido capaces de repartirse territorios que se hallaban entre sus naciones. Primero Polonia, con el Tratado Ribbentrop-Molotov, en el cual Hitler se aseguró de que la URSS no los iba a atacar. Más adelante, la Carelia finlandesa, los países bálticos y la parte más oriental de Rumania, las cuales les fueron cedidas a la URSS. Las relaciones comerciales entre ambos países fueron fructíferas hasta ese punto. De hecho, gran parte de las materias primas que sostuvieron la maquinaria bélica alemana yacían del frente oriental, en este caso la URSS. La URSS suministraba de recursos suficientes, ya sea petróleo, aceite, grano, cualquier recurso que necesitara la máquina bélica alemana. De esta manera, inevitablemente la pregunta que muchos se pueden hacer: ¿por qué? ¿Por qué Hitler deseaba medirse en batalla con la Unión Soviética, extenderse hasta su país, hacia el este, y acabar con el comunismo como ideología? Esto se puede responder de una manera en que Hitler ansiaba más espacio para el pueblo ario, la raza alemana, para llevar a cabo su plan llamado Lebensraum, el cual consistía en la autosuficiencia y espacio vital para la Alemania. Con Inglaterra arrinconada y Francia invadida, le dio tiempo suficiente como para ingeniarse un plan, el cual en ese tiempo se le conoció, incluso hoy en día, como la Operación Barbarroja. Cabe aclarar que esta operación se retrasó 5 meses por la ayuda que tuvo que hacer Hitler hacia Italia, ya que Italia en ese tiempo invadió a Grecia. El problema es que las ansias de Benito Mussolini eran muy grandes, pero su potencial bélico dejaba mucho que desear, por lo cual, en términos generales, Italia representaba más una carga que un apoyo para el Tercer Reich, por lo cual Hitler tuvo que retrasar su invasión para poder ayudar a Italia. Esto más adelante deja en clave el por qué esta operación fue un completo fracaso. Al inicio de la operación se planteó una ofensiva en 3 frentes. El frente norte atacaría por la costa báltica hacia Lituania y tomaría Leningrado, actualmente San Petersburgo. En el centro, el ejército se iba a dirigir primero a Minsk, Bielorrusia, para luego encaminarse hacia Moscú. Finalmente, el grupo de ejército sur atacaría Ucrania, donde se encontraba el 60% de la industria enemiga, además de su fuente principal de alimentación. Una vez asegurada esta zona tan productiva, se procedería a tomar la base naval de Crimea y los campos petrolíferos del Cáucaso. Esto con el fin de alimentar más que nada a la máquina bélica alemana. Según los especialistas militares de hoy en día, este fue uno de los errores más grandes del Tercer Reich, ya que al dividir la ofensiva en 3 objetivos, se disminuía su fuerza. Moscú, que era el eje de comunicación ruso, además de un importante centro industrial, debería haber sido el foco de ataque concentrado, pues con su conquista se habría dividido el país, la Unión Soviética, en 2 partes, fácilmente para atacarlo por separado. Por otra parte, los rusos no disponían de un plan coherente de defensa, ni tampoco creían que la invasión fuera inminente, ya que si bien antes
se habían concentrado muchos efectivos alemanes en la frontera, apoyados por depósitos de suministros, la mayor parte de la fuerza soviética se encontraba desperdigada. Al estar los defensores concentrados en una estrecha línea, se corría el peligro de que fueran envueltos y obligados a rendirse. Hay que recordar que durante el invierno, ha quedado registrado en la historia, los rusos siempre han ganado las batallas cuando llega el invierno. En este caso, las tropas de los tres ejércitos alemanes, solamente un quinto de esas tropas tenía ropa de invierno, por lo cual ya se suponía que la campaña habría terminado para diciembre. Ellos no esperaban tardar más de un año. En esas fechas, según los cálculos alemanes, se podría trincherar el ejército en la nueva frontera oriental del Tercer Reich, marcada por el río Volga. Esto con el fin de que soportaran el duro invierno y pudieran continuar su ofensiva el año siguiente. La ofensiva, que inicialmente empezó el 22 de junio con una barrera de artillería sobre las posiciones rusas, seguida de un ataque aéreo de la Luftwaffe. Entre los objetivos de bombarderos en picada alemanes estaban los aeródromos enemigos. En ese primer día se destruyeron cerca de 1.100 aviones rusos, lo que aseguró una cobertura aérea indiscutible durante los primeros meses de la invasión. Tan solo 4 días después, el 26 de junio, el general Hermann Hoth llegó a Minsk, capturando a 300.000 rusos y 2.500 tanques que se rendían al cabo de poco tiempo. En este mismo tiempo, los ejércitos del norte y sur progresaban de manera similar, rompiendo el frente ruso y tomando ciudad tras ciudad. Para el éxito que tenían contra el ataque en Moscú, el dictador alemán estaba convencido de que Ucrania y Leningrado tenían prioridad. Giraba hacia el norte para asegurar el cerco de Leningrado. En esta parte hay que detallar muy bien la batalla de Leningrado, la que se saldó con miles de vidas. Continuando, el general Heinz se dirigía al sur para completar la toma de Kiev y las regiones carboníferas de Ucrania y la conquista de Crimea. Esta orden debilitó fatalmente al ejército central, que se vio obligado a frenar su avance sobre Moscú, y dio a los defensores de la capital el tiempo suficiente para recomponer su ejército con reservistas y preparar una formidable defensa contra la que finalmente se estrellarían los alemanes. La batalla por Moscú. Con Crimea sometida y Leningrado bajo un duro asedio, se pudo reprender el ataque sobre la capital. Vyazma, una importante ciudad en la carretera que unía Smolensk con Moscú, era atacada por Guderian el 30 de septiembre, siendo tomada el 20 de octubre con la captura de 500.000 prisioneros por las divisiones envolventes del general Hoth. Con la puesta en marcha de la Directriz 33 se había perdido más de 2 meses de tiempo, lo cual fue decisivo para el desenlace final de la Operación Barbarroja. La fatal demora fue crucial. El 15 de octubre, y con los alemanes a solo 105 kilómetros de Moscú, una fuerte tormenta junto con la caída de las primeras nevadas convirtió las carreteras en lodazales, por lo que era imposible avanzar con los tanques. Gracias a este respiro, los rusos consiguieron traer refuerzos significativos desde Siberia hasta Moscú, incluyendo 1.000 tanques y otros tantos aviones de combate. Al mando de la defensa se encontraba el hábil y general Zhukov, el cual ha sido el general más honrado de la Unión Soviética porque fue el que tuvo numerosas victorias contra los alemanes. Con los alemanes hundidos en el barro, Stalin decidió celebrar el desfile de la Revolución de Octubre, el 7 de noviembre, como en tiempos de paz, lo que contribuyó a levantar la moral. En solo un mes, con la llegada de frío, se congeló el suelo y los alemanes volvieron a atacar el 16 de noviembre, siguiendo su táctica habitual, la Blitzkrieg. 2 grupos acorazados rodearían al enemigo mientras el ejército principal atacaba de frente. Pero al contrario, en esta ocasión, como en otras anteriores, los invasores se encontraron ahora con un fuerte contraataque ruso, que los hizo retroceder pese a que habían llegado a solo 8 kilómetros de la capital rusa. Una fuerte bajada de la temperatura el 2 de diciembre terminó en poner punto final a la batalla, una de las más largas y sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, obligando a los pocos preparados soldados germanos a guardarse en posiciones fortificadas que sufrían asaltos a lo largo de todo el invierno. La Operación Barbarroja abrió un segundo frente para la Alemania nazi, que con esta cruenta batalla se alargaría hasta 1945
y que se saldaría con millones de muertos entre militares y civiles, y que terminaría con la victoria de los aliados frente a las potencias del eje. Hola niños, en esta última parte del video hablaremos sobre el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Un periodo crucial en la historia que marcó el fin de uno de los conflictos más devastadores. Nos sumergiremos en los eventos más importantes que llevaron al cierre de este capítulo tan oscuro. Espero que para esta última parte del video ya conozcamos un poco acerca de la Segunda Guerra Mundial. Comenzaremos hablando sobre la contraofensiva soviética. En 1944, la Unión Soviética lanzó una poderosa contraoferta contra las fuerzas alemanas en el frente oriental. Esta ofensiva masiva, que comenzó a cambiar el curso de la guerra, fue esencial para la derrota de los alemanes. Las feroces batallas que se enfrentaron en el frente oriental fueron cruciales para el desenlace del conflicto. Mientras tanto, en el frente oriental, los aliados hicieron un descubrimiento que conmocionó al mundo entero. ¿De qué creen que estamos hablando? Claro, de los campos de concentración nazi. ¿Ustedes qué se imaginan por campos de concentración? Les refresco, los campos de concentración son lugares donde millones de personas fueron sometidas a condiciones inhumanas y atrocidades indescriptibles. El descubrimiento de estos campos y los horrores que se revelaron despertaron una determinación renovada para poner fin al régimen nazi y llevar a los responsables ante la justicia. El 6 de junio de 1994, conocido como el Día D, las fuerzas aliadas llevaron a cabo una audaz operación, el desembarco en las playas de Normandía, en Francia. Esta operación histórica abrió un nuevo frente contra Alemania y allanó el camino de la liberación de Europa Occidental del dominio nazis. A medida que avanzaban las fuerzas aliadas, el cerco sobre Alemania se estrechaba y Alemania se encontraba acorralado. En estos últimos intentos por mantenerse a flote, Alemania cedió territorios en el campo de batalla, retrocediendo ante el imparable avance de las fuerzas aliadas. La batalla de Berlín tuvo lugar en los últimos días de la guerra. Marcó el enfrentamiento final en el suelo europeo. Con la muerte de Adolf Hitler, la rendición de Alemania el 8 de mayo de 1945, Europa celebró el fin de la era de oscuridad y opresión. Mientras tanto, en el Pacífico, la guerra aún no había llegado a su fin. La rendición de Japón solo se produjo después de un acto de destrucción sin precedentes, el lanzamiento de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki el 15 de agosto de 1945. Japón finalmente capituló, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial en su totalidad. El cierre de la guerra no significó el fin de la justicia. Los juicios de Nuremberg, llevados a cabo después de la guerra, fueron un esfuerzo para llevar a los líderes nazis ante la justicia por sus crímenes cometidos a la humanidad. Las sanciones impuestas por los juicios de Nuremberg incluyeron penas de muerte, prisión perpetua y términos de prisión de diferentes duraciones, dependiendo de la gravedad de los cargos y la culpabilidad individual de cada acusado. Varios líderes nazis más importantes fueron condenados a muerte y ejecutados por ahorcamiento. Estos juicios sentaron un precedente importante para la responsabilidad individual en tiempos de conflicto y sentaron las bases para futuros tribunales internacionales que juzgarían crímenes similares en diferentes partes del mundo. En resumen, el desenlace de la Segunda Guerra Mundial fue un momento importante en la historia mundial, marcado por la victoria de las fuerzas aliadas sobre el régimen nazi y el establecimiento de principios fundamentales de justicia y responsabilidad. Es importante recordar estos eventos para aprender de los errores del pasado y contribuir a un futuro mejor para las generaciones venideras.